Bienvenidos al curso de física. Vamos a comenzar con una serie de ejercicios para este tema nuevo que estaríamos viendo en física. Em, Bien, para nuestro primer ejercicio tenemos el siguiente planteamiento. En una trayectoria rectilínea, dos móviles A y B están viajando en sentido contrario, con velocidades constantes de 35 y 25 metros sobre segundo respectivamente. Para determinado tiempo, en t igual a 0, la separación entre ambos es de 600 metros. Determinar el tiempo de encuentro. Bien, para este ejercicio lo primero que vamos a hacer es el tramo recorrido por las movilidades en el tiempo. Y en este caso, vamos un momento a la gráfica. Como vemos a un inicio, tenemos el planteamiento primero de la gráfica. Es muy importante esta parte, ¿ya? Entonces nos dice que a un inicio está separado una distancia de 600 metros, dice, ¿no? Entonces esto sería la distancia que le vamos a poner de 600 metros. Luego de eso tenemos que ver en qué punto estarían cruzando. En este caso vamos a suponer que es el punto de cruce entre los dos automóviles, o sea, en el momento que ambos se estarían encontrando. Por lo tanto, tendríamos este resultado, ¿no? En el momento que estarían cruzándose. Entonces, si vemos anteriormente, lo que ha recorrido la distancia de A sería XA, sería lo que estaría recorriendo el auto A. Y XB sería la distancia que está recorriendo el auto B. ¿Ok? Entonces, esos serían en sí el planteamiento de lo que es el problema. Muy bien. Entonces, para esto vamos a hacer el tramo de recorrido por las movilidades. En ese tiempo determinado son los siguientes, ¿no? XA, tal y como les he dicho, que sería el tramo recorrido, pero sabemos nosotros también que tenemos nuestra ecuación general de lo que es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es la ecuación simplemente para cinemática, ¿no? Para movimiento rectilíneo. Entonces, de acá, como pueden ver, si despejo lo que es la distancia, entonces yo podría tener este resultado. En este caso la distancia lo estamos llamando X, ¿no? Y de estos dos ya tendría estos dos resultados. Por lo tanto, he generado estas dos ecuaciones, X1 y X2. Ahora vamos a lo que es en la parte del diagrama. En la parte del diagrama tenemos que XA y XB son las distancias y sumados a ambos me tienen que dar la distancia D. Eso lo podemos ver en lo que es el gráfico, ¿no? En el gráfico nos dice lo siguiente. Nos dice que tanto XA y XB, como vemos ahora mismo, tienen que ser sumados la distancia total D, porque en sí ambos van a hacer un recorrido del trayecto hasta llegar a un punto de encuentro, tal y como se ve en el gráfico, ¿no? ¿Sí? Y como podemos ver, XA es diferente a XB, esto debido a que las velocidades de los autos son diferentes, uno es más veloz que el otro. En este caso, el auto más veloz es el que recorre mayor distancia en menor tiempo, ¿sí? Y el auto más lento es el que recorre menor distancia en el mismo tiempo, podemos decir. En este caso, el auto más lento sería el auto que sería B, o el que parte de B, y el auto que parte de A sería el más rápido. Muy bien, entonces tal y como se ha visto en el diagrama, entonces tendríamos esta ecuación 3 más que nos estaría ayudando para resolver el problema, que sería que XA más XB es igual a la distancia total que nos decía en el ejercicio, ¿no? Bien, una vez formuladas nuestras tres ecuaciones, entonces podemos reemplazar. ¿Por qué reemplazamos estos, no? Porque si se dan de cuenta, las distancias no nos dan. Entonces, preferiblemente ver a XA y XB en vez de poner la distancia supuesta que tendría que ser, ponerlo en su forma que esté implicando la velocidad. Entonces, en vez de XA vamos a poner velocidad de A por tiempo y en vez de XB velocidad de B por tiempo. Por lo tanto, si reemplazamos la ecuación 1 y 2 en 3, tendríamos este resultado. Tal y como estamos viendo, sería la velocidad de A por el tiempo y la velocidad de B por el tiempo, ¿no?
De acá lo que necesitaríamos sería el tiempo, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones, perdón, en esas dos expresiones vamos a factorizar el tiempo que estaríamos tomando en cuenta ahí, ¿no? Y ya lo tenemos acá factorizado, porque es la variable en común de ambos. Podemos decir que el tiempo es el mismo en ambas trayectorias porque se toman en un mismo instante, ¿no? Es como cronometrar el tiempo en que se encuentran, entonces el tiempo se va a mover para ambos al mismo tiempo, ¿no? Entonces por eso el tiempo es único en ambos y se factoriza. Una vez factorizado tendríamos esta ecuación donde simplemente pasando a todo lo que está multiplicando al tiempo a dividir, tendríamos que es la distancia de velocidad de A más velocidad de B. Este sería equivalente al tiempo. Por lo tanto, reemplazando las variables con los datos que tenemos, vamos a tener lo siguiente, que la distancia era 600 metros y que las velocidades respectivas del auto A y del auto B eran 35 y 25. Por lo tanto, de acá se me va a eliminar lo que es los metros y me va a quedar las unidades en segundo. Entonces, el tiempo total en que se encuentran tanto el auto A con el auto B había sido de 10 segundos. Bien, pasemos al siguiente ejercicio de esta serie de ejercicios de física. En este caso vamos a ver el siguiente ejercicio. Un móvil que va a 15 kilómetros hora llega a su destino a una hora t, ¿no? Si va a 10 kilómetros hora se demora 2 horas más. 2 horas más, ¿no? ¿A qué velocidad en kilómetros hora tiene que ir para llegar a una hora t más 1? Entonces, esto es bien interesante. El gráfico es el siguiente, ¿no? Que vamos a partir, supongamos, de un punto A y vamos a llegar a un punto B. Entonces, para el inicio, si se dan de cuenta, primero va a ir con 15 kilómetros y luego va a ir con 10 kilómetros. Este sería para lo que es 15 kilómetros y sería para 10 kilómetros, ¿no? Y la distancia, como podemos ver, sigue siendo la misma que van a recorrer, ¿no? La distancia es igual, solamente que uno llega más antes que el otro porque es más veloz, ¿no? Todo esto lo ha hecho en un tiempo t para el primer caso y para el segundo caso en un tiempo te dicen se demora 2 horas más. Entonces está diciendo que ese tiempo t más 2. Esta parte tal vez no se entienda muy bien, pero el tiempo, esta variable t nos está indicando un tiempo. Puede ser tal vez 2 o 3 horas. Si suponemos que esto fuera una hora, entonces cuando te dice un tiempo t más 2 significaría que se ha demorado 2 horas según lo que habría avanzado con con otra velocidad, ¿no? Entonces sería una hora más 2 sería 3 horas. Por lo tanto, entonces se ha demorado más efectivamente, ¿no? Porque se ha demorado 2 horas más, te dice, ¿no? Entonces, de esa manera lo tienen que ver. Pero obviamente este tiempo t no es una hora, ¿ya? Estamos haciendo un pequeño ejemplo para justamente comprender mejor este ejercicio. Lo que sí tienen que ver es que para ambos casos te está diciendo que está recorriendo la misma distancia. Muy bien, pasaremos entonces a resolver. Entonces, nosotros sabemos por ecuación de lo que es de la cinemática que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, puedo plantearme la primera ecuación, que sería distancia va a ser igual, la distancia d va a ser igual a 15 por t, ¿no? Igual que del anterior gráfico, donde teníamos que la distancia y tenemos el tiempo, por lo tanto de ahí podemos sacar la velocidad, ¿no? Bien, entonces ya tendríamos tanto la distancia, que es igual a 15 por t, donde es la velocidad, en este caso, por el tiempo. Ahora te dice si va con una velocidad de 10, va a demorar el mismo tiempo más 2 horas, te dice, ¿no? Entonces aquí podemos ver igual, en este caso la segunda ecuación, que va a ser la misma distancia con otra velocidad, donde va a demorar un poco más, ¿no? Condiciones del ejercicio. La condición del ejercicio dice que ¿cuál será la distancia que recorre con una velocidad v para un tiempo t más 1? Te dice, ¿no? O sea, se va a demorar solamente una hora. Igualamos las ecuaciones 1 y 2, dando la distancia que no cambia, ¿no?
Entonces, miren, estamos igualando aquí las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Estas dos de acá. Igualando estas dos ecuaciones, vamos a tener que esta nueva ecuación, que es 15t, es igual a 10 por t más 2. De la misma, simplemente voy a despejar el tiempo y voy a tener que 5t es igual a 20, por lo tanto, t, ¿cuánto había sido? T había sido el valor de, simplificado, kilómetro con kilómetro, me va a quedar el valor en horas, y me estaría quedando simplemente que el tiempo había sido 4 horas, ¿no? Ahora, sabiendo el valor del tiempo, vamos a reemplazar la ecuación 3 en 2. O sea, simplemente reemplazando el ¿para qué? Esto vamos a hacer para hallar la distancia, ¿no? Entonces la distancia va a ser igual a 60 kilómetros. Por lo tanto, nosotros queríamos saber la velocidad con la que debemos emplear para demorar 1 hora, ¿no? Y cuál sería la distancia que estaría demorándose, sería la misma, ¿no? La distancia d. Esto es la de la condición, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos tanto la distancia y ya tenemos también el tiempo, podríamos hallar la velocidad, ¿no? Despejando la velocidad tendríamos que sería 60 sobre 5, ¿no? Por lo tanto, la velocidad para que se demore 1 hora para la misma distancia en ambos casos sería 12 kilómetros hora. Bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio. En este caso vamos a ver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, utilizando ahora aceleración. Dice, en determinado instante t sub 0, dos movilidades A y B pasan por dos puntos que están separados por 50 metros. Con velocidad de A de 45 km hora y velocidad de B de 54 km hora, moviéndose en el mismo sentido con B tras de A y con aceleración A de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado y aceleración B de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Luego de que tiempo B estará a 100 metros delante de A, las movilidades en primera instancia están separados por 50 metros, para luego estarlo por 100 metros, donde el automóvil B va a estar a la cabeza. Entonces la pregunta era de acá, ¿no? Luego de qué tiempo B estará a 100 metros delante de A. Entonces, para ese caso, aquí lo cerraremos estito. Miren, tenemos un simple ejemplo, en este caso un simple enunciado. La movilidad de primera instancia estará separado por 50 metros para luego estarlos por 100 metros respecto del automóvil B, pero como en la cabeza. ¿A qué se refiere esto? Esto es el inicio, ¿no? En el inicio, en un tiempo t0, primero te dice la movilidad A delante de la movilidad B. Están separados por una distancia de lo que es 50 metros, ¿no? Entonces aquí estaría la distancia de 1, lo vamos a poner, que sería equivalente a decir los 50 metros. Luego de eso te dice que para qué tiempo el móvil, en este caso este es el móvil A, ya porque está delante, y este sería el móvil B, que sería atrás. Y te pregunta para qué caso móvil B se va a encontrar delante del móvil A por una distancia de separación de 100 metros. Entonces, en este caso, lo que estaría pasando es que ahora el móvil, en este caso B, está por delante, ¿no? Y estaría recorriendo una distancia, vamos a poner una distancia 2, y esa distancia 2 sería equivalente a los 100 metros, ¿no? La distancia 1 era de los 50 metros, la distancia 2 es los 100 metros. Si se dan de cuenta, el móvil B está por delante, ¿por qué? Porque tenía una velocidad mucho mayor a la velocidad de A. Por lo tanto, en un tiempo determinado se han encontrado y luego de eso, ¿no? Se han encontrado y luego de eso la ha sobrepasado. Entonces, esta distancia de acá que estaría marcando ahora mismo es la distancia que recorre el auto A. Y esta distancia que estoy marcando sería la distancia que ha recorrido el auto B en ese tiempo en el que ha llegado a tener una separación de 100 metros por delante de lo que ha recorrido el auto A. ¿Ya? Entonces, este sería el diagrama muy importante. Vamos a volver a ver el gráfico.
donde se dan cuenta que lo encuentra y lo sobrepasa en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces pasaremos a las ecuaciones. No olvidar que tenemos aceleraciones, la aceleración de A y la aceleración de B. Algo muy importante también, gracias a la aceleración de B, que es mayor a la aceleración de A, también ha sucedido tal suceso. Y de hecho ha sucedido más rápido, ¿no? Porque la aceleración es un cambio de velocidad. Si ya tenemos una velocidad grande y si la aceleración es mayor a la de mi otro, en este caso de mi otro carro, entonces en cualquier momento iba a pasar que lo iba a sobrepasar y con una velocidad mucho mayor, ¿no? Bien, pasaremos a las ecuaciones. En los datos tenemos lo siguiente: la velocidad inicial de A y la velocidad inicial de B. Lo recomendable es que se pase los datos a unidades de MKS, que se dice eso, el sistema internacional, que es metros sobre segundo y kilogramo, ¿no? Entonces tendríamos la aceleración de A y la aceleración de B también, ¿no? Aquí tenemos, sería la aceleración de B. También igual estarían en las unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Es preferible tener todo en una sola unidad. Como ven, acá tenemos en kilómetros hora, ¿no? No es recomendable trabajar con otro tipo de unidades, ¿no? Esto nos podría confundir con lo que es la aceleración, que está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, preferiblemente convertir todo a metros sobre segundo, ¿no? O en unidades de metros y segundos. En este caso ya tenemos la velocidad de metros sobre segundo para A, que sería 12.5, y para B, que sería 15. Para la aceleración, de la misma manera, esto ya estaba convertido, ¿no? O bueno, ya estaba en unidades de metros sobre segundo. Entonces no era necesario. Pero ahora sí ya podemos decir que ambos están en unidades de metros sobre segundo, ¿ya? Pasando, gracias al gráfico podemos determinar lo siguiente, lo que les estaba diciendo. La distancia de B, o lo que lo he puesto como XB, es equivalente a decir a la suma de 50 más distancia de A más 100. A ver, esta parte volveremos a ver en el gráfico. Como podemos ver en el gráfico, si se dan de cuenta, miren, esta es la distancia de 1, que serían los 50 metros de un inicio separados. Luego aquí está la distancia de A, o lo puse en este caso XA. Y esta es la distancia 2, que es los 100 metros que se encuentran separados, ¿no? Si sumamos todo esto, tendría que darte ¿quién? La distancia de B. Miren, ¿por qué? Porque B ha tenido que recorrer toda esa trayectoria hasta alcanzar el punto, en este caso la cabeza, ¿no? Y mientras que A simplemente ha recorrido este tramo que está marcado de acá a acá. Y lo demás solamente era parte de las condiciones iniciales y las condiciones finales, ¿no? Que esté separado 50 metros. Entonces, para todo esto, B tendría que haber recorrido tanto los 50 y los 100 metros más una distancia A para poder realizar lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Por comparación, miren por segmentos, esta distancia de acá hasta acá es la misma que esta, ¿no? Entonces de ahí hacemos las ecuaciones respectivas, donde decíamos que la distancia de B es la suma de distancia de 1 más la distancia de A más la distancia de 2. Volvamos al ejercicio, donde podemos ver que efectivamente, ¿no? 50 más la distancia de A, lo que ha recorrido A, más los 100 metros que estaría rebasando B, tendríamos esta ecuación. Una vez teniendo esta ecuación, ya podemos hacer simplemente sumas, ¿no? 50 más 100 te va a dar 150, y ya tenemos la distancia de A más 150 igual a la distancia de B. Hacemos uso de la tercera ecuación de MRU con todos los datos del automóvil A y B, ¿no? Y tendremos lo siguiente. La tercera ecuación del MRV es esta, ¿no? Que nos dice que la distancia es equivalente a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Entonces, yo podría definir tanto la distancia de A y la distancia de B con esta misma ecuación, ¿no? Entonces estamos generando una ecuación tanto 2 y 3. Esta ecuación es muy importante porque primero la ecuación número 1 nos iguala las distancias para las condiciones respectivas, mientras que las ecuaciones 2 y 3 nos convierten las distancias en función del tiempo, ¿no? ¿Se dan de cuenta? Porque justamente esta ecuación, la tercera ecuación de MRV, es una ecuación de
cómo se representa la distancia en función del tiempo, ¿no? O sea, yo podría saber la distancia a 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos, siempre y cuando tenga la velocidad inicial y la aceleración, ¿no? De ambos casos tenemos tanto los dos, ¿no? La velocidad inicial y la aceleración. Por lo tanto, simplemente me estaría quedando la variable t, ¿no? Y tal y como se ha hecho hacer en anteriores ejercicios, el tiempo para ambos autos es el mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la variable t es única en ambos casos. Pasando entonces, reemplazamos las ecuaciones 2 y 3 en 1. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que 12.5 más 0.75t cuadrado. Todo esto es por si acaso la distancia de A, ¿no? Y todo esto sería la distancia de B. ¿Ya? Esta es la distancia de B, lo hemos reemplazado nada más. Y esto es la distancia de A, ¿no? Entonces, reemplazando de acá, lo que puedo hacer es sumar y restar lo que es los valores de t cuadrado y los valores de t también, los que tienen la misma variable, ¿no? En este caso t. Haciendo esta suma respectiva, en este caso voy a pasar este a restar acá y este voy a pasar igual a restar, ¿no? Que sería 12.5 restar a 15, ¿no? De esta manera me estaría quedando simplemente esta ecuación, donde si igualamos todo a 0, entonces incluyendo este número pasa al otro lado de la ecuación a restar. Vamos a tener que me va a quedar 1 medio t cuadrado más 5 medios t menos 150 igual a 0. Por lo tanto, multiplicamos a ambos lados de la ecuación por 2 para eliminar el denominador y tendríamos esta ecuación, ¿no? Que sería t cuadrado más 5t menos 300. Una vez tener esa ecuación, lo que tenemos que hacer es resolver. Hay varios métodos de solución. Uno de los más conocidos es el método del aspa, donde simplemente buscamos números que multiplicados me den el mismo valor que este y sumados que me den 5, ¿no? O en este caso es el segundo término. Si sumamos más 20 menos 15 me va a quedar más 5 y si multiplicamos 20 por menos 15 me va a dar 300, ¿no? Y para ambos para un valor t. Por lo tanto, se toma el valor de 15 segundos debido a que la contradicción de la existencia del tiempo negativo. O sea, no podemos decir que hay un tiempo negativo, ¿no? Entonces, por eso tomamos los valores de 15 segundos. Si despejamos de acá, vamos a tener dos tiempos, ¿no? Efectivamente, un tiempo t1 para el primer caso, que sería este, donde me va a quedar menos 20. Y vamos a tener un tiempo t2 también, que vamos a tener un valor, donde sería este caso, que vamos a tener un valor de 15, ¿no? Entonces, tal y como dice, no podemos tomar tiempos negativos, estaríamos tomando tiempos positivos, entonces sería como nuestra solución. Bien, pasamos al siguiente ejercicio de esta parte del tema de cinemática. Y tenemos lo siguiente, dice, un automóvil cruza a un policía a una velocidad constante de 25 metros sobre segundo, quien tarda en salir en persecución del automóvil 20 segundos. Después de acelerar durante 10 segundos, alcanza su velocidad máxima de 40 metros sobre segundo. ¿A qué distancia del cruce alcanza el policía el automóvil? Bien, entonces tenemos ahora el siguiente gráfico, donde podemos ver efectivamente que se tarda un 20 segundos, alcanza su velocidad máxima y vemos que lo alcanza el policía del automóvil. Si vemos detenidamente, vamos a tener el siguiente proceso, ¿no? Primero vamos a tener que va a recorrer el automóvil, va a recorrer una distancia de 1 en el tiempo en el que la patrulla va a estar detrás, ¿no? En la que va a reaccionar. Luego de eso, dice que la patrulla va a comenzar su movimiento y va a acelerar hasta llegar a una velocidad máxima, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, te dicen. Uniformemente variado. ¿Por qué?
porque justamente esta distancia le vamos a llamar distancia de la patrulla. Va a ser en el momento que va a ir acelerando y te dice que ya no puede acelerar más porque su velocidad es máxima, llega hasta los 40 metros por segundo. A partir de acá hasta encontrar al automóvil vamos a tener una distancia de la patrulla, se podría decir 2, ¿no? Donde aquí simplemente aplica MRU, ¿no? Porque ya no puede acelerar más. Entonces su velocidad se mantiene constante, ¿sí? Es la diferencia de MRV y MRU. En MRV va a acelerar hasta alcanzar una respectiva velocidad, como nos dice en el ejercicio, y en MRU te dice que ya no puede sobrepasar esa velocidad, por lo tanto su velocidad se mantiene constante. Entonces, esa distancia de 1 es la distancia en la que la patrulla reacciona, y luego la distancia del automóvil sería justamente desde D1 hasta cuando llega al final, ¿no? Esta sería la distancia del móvil, donde la distancia del móvil, si se dan de cuenta, igual trabaja en MRU, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que estaría trabajando en momento rectilíneo uniforme porque no nos dice que acelera en ningún momento. Pasemos a la resolución. Entonces, el policía se tarda en salir 20 segundos, te dice, ¿no? Tendríamos la siguiente ecuación, donde podemos ver lo siguiente, que el tiempo de A va a ser igual a la suma de tiempo T1 más T2 más los 20 segundos, ¿no? Donde podemos decir lo siguiente, que el tiempo T1 es en el tiempo en el que la patrulla ha tardado en poder llegar a la velocidad máxima, y esto es lo que ha tardado en reaccionar, ¿no? Entonces, en ambos casos, esto sería la suma, tiempo de 20 más 10 sería 30, ¿no? Y estos 30 sería el equivalente a decir el tiempo en el que el automóvil llega a tener la velocidad respectiva que es de su velocidad máxima, ¿no? Que era 40 metros por segundo, ¿no? Perdón, 40 metros sobre segundo. Desde el gráfico podemos obtener lo siguiente. La distancia de A va a ser del automóvil, es equivalente a decir la distancia de la patrulla en MRU, tal y como se ha dicho, más la distancia de la patrulla en MRU B, ¿no? Por lo tanto, podría decir lo siguiente, que la velocidad de A por el tiempo de A, porque esto es en MRU, ¿no? Estaríamos convirtiendo la distancia en función de la velocidad por el tiempo. Es igual a la velocidad inicial de la patrulla más velocidad final de la patrulla dividido entre 2 por el tiempo, ¿ya? Más la velocidad final de la patrulla al cuadrado, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? Estamos calculando justamente con esto lo que es la distancia de la patrulla, ¿no? Para lo que es MRU y también para MRV, generando esta ecuación. Por lo tanto, reemplazamos la ecuación 1 en 2, ¿no? Dice, ¿no? La ecuación 1 que es tiempo de A, 30 más el tiempo de 2. Entonces, de acá tendríamos lo siguiente, que la velocidad de A va a ser equivalente a lo siguiente, ¿no? A los 30 segundos más el tiempo T2. Y acá no tenemos en este caso el tiempo T, nomás tenemos que despejar, ¿no? Y aquí tendríamos el valor de tiempo T, 1. Donde sabemos nosotros que el tiempo T1 era 10 segundos, es lo que tarda la patrulla en llegar a la velocidad respectiva, que es los 40 metros por segundo, ¿no? Si empezamos los datos directamente, voy a tener lo siguiente, que este tiempo T es equivalente al tiempo T2, que tendríamos que despejar. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que se van a encontrar, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que esto va a ser simplemente dividiendo 20 por 10, que nos va a quedar 200. Y de acá, igual reemplazando, simplemente vamos a multiplicar y vamos a despejar lo que es el valor de T, ¿no? Dividimos a ambos lados de la ecuación por 5, simplemente para simplificar los números, y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser 5 por 30 más T2, y esto igual T2
por lo tanto vamos a tener esto, ¿no? Que es, simplificando, va a ser 150 por más T2, esto es igual a 40 más 8 veces T2. De acá simplemente restando y haciendo operaciones, en este caso algebraicas, vamos a tener que el tiempo T2 había sido de 36,67 segundos, ¿no? Ahora vamos a explicar algo que tal vez se nos ha pasado, que era en esta parte del gráfico, ¿no? La distancia de A en MRU va a ser igual a lo que es la velocidad de A por el tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué ponemos este tiempo de A? Este tiempo de A es el tiempo, en este caso, que los 20 segundos más los 10 segundos es los 30, ¿no? El tiempo en el que reacciona la patrulla, y los 10 segundos es el tiempo en el que la patrulla llega a una velocidad determinada. ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque si se dan de cuenta, vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Esta es la distancia, en este caso, del automóvil. ¿Ya? Entonces, la patrulla primero tiene un instante en que no hace nada. Eso va a ser un tiempo T1, ¿no? El tiempo T1 de reacción. O sea, la patrulla se va a mantener en su lugar en un tiempo T1. Luego, en un tiempo T2, va a recorrer una distancia. Esto va a ser con MRV, ¿no? Por eso te dice que esto es con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para esto sería un tiempo T2, que sería de los 20 segundos. Hasta ahí tenemos estos dos, ¿no? Y luego de eso va a recorrer la distancia, en este caso va a recorrer una distancia en MRU, ¿no? Y esto sería finalmente lo que sería tiempo. Bueno, este le hemos puesto, este tiempo no le hemos puesto ningún nombre, vamos a poner tiempo T0 y eso sea tiempo T1. Entonces aquí decimos, vamos a poner que es el tiempo T2, ¿no? El tiempo T2 va a ser cuando el automóvil va a recorrer una distancia específica. Digamos que recorre esta distancia. Hasta acá recorre con el tiempo T1 más el tiempo, tiempo T0 más el tiempo T1. El automóvil recorrió esta distancia hasta acá. Y luego de eso recién ambos van a tener, se podría decir, vamos a tener un tiempo de encuentro, ¿no? Donde vamos el tiempo T2 va a ser justamente desde este punto y desde este punto hasta llegar al punto donde se van a encontrar. Bien, entonces, como ven, la distancia del automóvil va a ser MRU, donde va a ser el tiempo TA. El tiempo TA va a ser el tiempo que se tarda en reaccionar y el tiempo en el que tarda en llegar hasta una determinada velocidad de lo que es la patrulla. Por eso es tiempo TA, ¿no? Para lo que es la distancia del automóvil. En un tiempo TA va a recorrer tanto esta distancia, ¿no? La distancia, los 30 segundos que no ha hecho nada la patrulla, hasta que lo ha encontrado, que sería el tiempo T2, ¿no? Luego de eso, para la distancia de la patrulla, tenemos la siguiente: la distancia de la patrulla más la distancia de la patrulla en MRU, ¿no? Tenemos la siguiente fórmula. Para esto, ¿cuál usamos? ¿Qué tipo de ecuación usamos? Primero, la distancia es equivalente a decir velocidad inicial por tiempo, ¿no? Entonces, la distancia en MRU, vamos a tener eso, ¿no? La distancia en MRU va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo. Esto más un medio, porque está acelerando, positivo de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Donde en este caso vamos a poner luego la distancia de MRU más. Para la distancia de MRU que vamos a tener, la distancia de MRU sería que la distancia va a ser igual a la velocidad final, ¿no? La velocidad final sería la velocidad que alcanza y ya no puede acelerar más para que modifique su velocidad por el tiempo, ¿no? Donde, si se dan de cuenta, este sería el tiempo que necesitaríamos hallar, ¿no? Y este valor de t sería el tiempo que se ha empleado para alcanzar lo que es la velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, aquí en vez de t, yo tendría que poner el tiempo t1, ¿no? Por eso aquí está multiplicado en c por t1. Y para la velocidad final de la patrulla, vamos a multiplicarlo por un tiempo t,
el cual es el que es el que vamos a hallar. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos, podemos ver esto, ¿no? En este caso, estos tiempos de acá, ya tendríamos la solución de la siguiente manera. Que la patrulla se va a tardar, en este caso, a ver, vamos a ver esta parte. Bien, para la aclaración de esta ecuación, que lo tenemos acá, esta es una ecuación que deriva de esto, cuando es la distancia en función de las velocidades. La distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Todo esto dividido entre 2, perdón, entre 2 y esto multiplicado por el tiempo, ¿ya? Entonces, de ahí viene esta ecuación. Y algo más que había que corregirlo, esto era tiempo sub 2, ¿no? Estaba en este caso elevado al cuadrado, pero no. Eso había que corregirlo, donde toda esta parte sería equivalente a decir el MRU, ¿ya? Porque la distancia es igual a velocidad por tiempo nada más, ¿no? Por lo tanto, el tiempo T2 sería el tiempo que necesitaríamos hallar para determinar el tiempo en el que le alcanza la patrulla. Bien, entonces una vez solucionado este problemita, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿no? Que teníamos que era 40 por tiempo T sub 2, aquí está el tiempo T sub 2, ahora sí no, que estaríamos igualando y simplemente reemplazando las ecuaciones, despejamos el tiempo T sub 2, ¿no? Donde al final el tiempo T sub 2 nos había quedado 36,67. Por lo tanto, el tiempo que tardaría, el tiempo total, si no, podemos decir que es igual a ¿qué? A los 30 segundos más el tiempo T sub 2. Entonces, en ese tiempo le va a alcanzar lo que es el policía del automóvil. Eso sería la suma nada más, ¿no? Que sería 66,7, ¿no? Si redondeamos completamente. 66,7 segundos. Ahora pasamos al siguiente ejercicio que igual estaríamos viendo en la parte cinemática. 3 móviles A, B y C recorrerán una pista recta partiendo del mismo punto y con la misma velocidad, que es 246 metros sobre segundo. El móvil A empieza su movimiento sometido a una aceleración negativa, aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, transcurrido un tiempo T1 de 5 segundos. Empieza el móvil B, su movimiento del cual es uniforme. Finalmente, transcurrido otros tiempos de 3 segundos, empieza su movimiento C, que sufre una aceleración a sub 2 de 4 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Determinar el tiempo T que transcurre hasta que la distancia de AB y BC sean iguales y hallar también dicha distancia. Miren, este sería el procedimiento. ¿Ya? En todo caso, vamos a ir a revisar lo que es lo siguiente, el tiempo que demora cada móvil. En MRU, primero para el tiempo de A, que va a ser un tiempo T, ¿ya? Y luego en MRV era para el tiempo T, MRU va a ser el tiempo T menos 5 y en MRV va a ser el tiempo T menos 8. Estos tiempos sería cuando este tiempo de que ponemos que es menos 5 y menos 8 es el tiempo que parte en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio nos señala lo siguiente. Nos dice que el móvil A desacelera, ¿no? Con 10 metros por segundo al cuadrado y después de tiempo de 5 segundos recién se mueve el móvil B y luego el otro después de los 3 segundos, ¿no? Entonces, tal y como les digo, los 5 segundos sería después, o sea, el tiempo que se demora en empezar el proceso, ¿no? Y el tiempo de 8 sería que los 5 más los 3 segundos totales, ¿no? ¿Ya? Entonces sería la suma de los 5 segundos más los 3 segundos que adicionalmente se ha tardado, sería los 8 segundos. Haciendo ecuaciones podemos decir lo siguiente, que la distancia de A va a ser la velocidad inicial por el tiempo T. Estamos poniendo en este caso negativo porque está desacelerando por tiempo al cuadrado. La distancia de B de la misma manera va a ser igual en este caso MRV. Entonces simplemente pongo T menos 5, ¿no?
porque nos dice que el tiempo de B está 5 segundos después. Y por último la distancia de C, que sería la velocidad, como les dice, todos tienen la misma velocidad inicial, retrasado 8 segundos en todo caso, ¿no? Entonces, para el gráfico determinamos lo siguiente, que la distancia de A menos B nos tiene que dar lo siguiente, ¿no? Una distancia D, y la distancia de B menos C nos tiene que dar una distancia igual B, porque en las condiciones del ejercicio nos pedía justamente que tanto que la distancia de AB y la distancia de B a C tienen que ser iguales. Por eso estamos poniendo una sola D, si se dan de cuenta, ¿no? Entonces, simplemente igualamos las distancias de A a B, de B a C, y vamos a tener la siguiente ecuación, igualando las ecuaciones 4 y 5, donde la distancia de A más la distancia de C me va a dar 2 veces la distancia de B. Por lo tanto, vamos a igualar las ecuaciones 4 y 5 y tendríamos, bueno, ya la misma ecuación, ¿no? La estoy trayendo aquí porque voy a necesitar para la explicación. La distancia de A la voy a reemplazar tal y como es su ejemplo. La distancia de C, que sería en este caso, partiendo desde acá, ¿no? La distancia de C. Y la distancia de B sería todo esto que hemos reemplazado, ¿no? Haciendo simplemente algunas operaciones donde vamos a buscar lo que son las variables t, como están acá marcadas, y también los t cuadrados, ¿no? Miren, aquí tenemos los t cuadrados y los números también, ¿no? Aquí están los números. Generan una ecuación de segundo grado, de la cual se puede resolver por aspa simple o otro tipo de procedimientos, que sería la ecuación general, ¿no? Y de aquí despejamos el tiempo, donde tendríamos el tiempo positivo por este lado y de este lado me estaría quedando el tiempo negativo. Una vez obtenido el tiempo, podemos calcular tanto la distancia de A y la distancia de B, ¿no? Como se dan de cuenta acá, podemos calcular tanto las dos distancias, ¿no? Dándonos en ese mismo tiempo t, reemplazando en acá, y me va a dar esta distancia de A, ¿no? Esto se reemplaza acá también. En acá también vamos a reemplazar los 10 segundos y vamos a tener la distancia de B. Perdón, la distancia de C, ¿no? La distancia de C. Por lo tanto, vamos a ver cuál había sido esa distancia que tienen los ejercicios. Me estaba olvidando, ¿no? Entonces, si tenemos la distancia de A y la distancia de B, podríamos decir que aquí tenemos, ¿no? La distancia de A más la distancia de A menos la distancia de B me estaría dando la distancia de separación, ¿no? Entonces, la distancia de separación va a ser equivalente a decir simplemente la resta de estas dos, ¿no? Entonces, en este caso, esto lo voy a... esto sería aquí igual. Según el ejercicio, me dice que la distancia de A más la distancia de C va a ser 2 veces la distancia de B. Entonces, mejor calculamos la distancia de A menos la distancia de B. Y tendríamos la resta de la distancia de A para calcular menos la distancia de B. Por lo tanto, esto me va a quedar ¿cuánto? 2960 menos 1230, ¿no? De esto, todo esto sería equivalente a decir lo que teníamos la distancia de separación, ¿no? A la cual ambos, tanto la distancia de AB y la distancia de BAC serían iguales. Restando estas dos, vamos a tener que esto es equivalente a decir 730 metros. Muy bien, y eso sería el resultado de tanto la distancia como para el tiempo.